En este vídeo te contaremos las 10 batallas ganadas por el Imperio Español, que la leyenda negra anglosajona oculta para blanquear su historia. Así que empecemos. ¿Por qué esa potencia que va a robar, asesinar y matar, se le ocurre tomar la lengua quechua, tomar la lengua náhuatl de los aztecas y decirles: yo voy a enseñarle a ustedes a escribir en su propia lengua y darle su propia gramática? 15 años antes que existiese la gramática inglesa, ya España con sus sacerdotes, con sus anegados sacerdotes, había creado la gramática azteca, náhuatl. 15 años antes. ¿Por qué? A todo el mundo debería llamarle la atención si no fuese prejuicioso. ¿No? Si no fuese prejuicioso. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué España manda a sus mejores profesores? Pocos saben que el mismo Cervantes se anotó para ir a América. No pudo ir, pero se anotó para ir a América. ¿Por qué manda a sus mejores profesores? Pero Occidente no existiría sin España. En ese momento Europa era una zona decadente. El Islam era una potencia muy fuerte, había estado en España 7 siglos y nadie vino a ayudarnos. Si los españoles no paran a los árabes y no aguantan aquí y no recuperan España y no paran al Imperio Turco en Lepanto, que fíjate que estaba lejos, pero estuvimos allí defendiendo ¿a quién? ¿A España? No, a la civilización europea occidental. Si España no llega a descubrir América, si China hubiera descubierto, hubiera llegado a América, probablemente Europa hoy sería muy distinta. Probablemente no existiría nada de lo que hoy conocemos como occidental. Y probablemente también es verdad que la religión cristiana habría casi desaparecido o habría simplemente limitado a ser una religión regional. España salvó al cristianismo, salvó a Europa. Efectivamente, no podemos juzgar el sacrificio humano de los mexicas con los valores de hoy. No solamente sacan 40,000 corazones porque sí, hay un ritual detrás. Sí hay un contexto que explica que saquen estos corazones. Y vale la pena entenderlo. Pero también vale la pena entender que los mexicas sacaban corazones de los otros pueblos. Claro, de los mexicas, exacto. Entonces los otros pueblos, incluso en ese contexto, no están de acuerdo con el sacrificio humano porque es su corazón el que va a ser extraído. Claro. Pero lo curioso, Enrique, es que no le aplicamos el mismo valor, no sé, por ejemplo, a la Inquisición española. No, es que los españoles trajeron la Inquisición para matar a todo aquel que no fuera católico, lo cual tampoco pasó nunca. Pero creo que mataron a 5 personas, ¿no? 4 indígenas en 300 años. 4 es un pésimo día para los aztecas. Sí, pero además hay una cosa muy importante. También hay una cosmovisión detrás de la Inquisición quemando gente. Porque al final estoy purificando tu alma y te estoy mandando al cielo. Entonces, claro que te dicen, no, pero es que los mexicas se traían el corazón para darle vida al cosmos. Uy, yo te quemé para salvar tu alma. Claro. Entonces, a ver, si hay que entender el contexto, pero también hay que superar. La Inquisición católica permitía al reo reparar y arrepentirse. El Santo Oficio podía conmutar la pena de muerte por sentencias canónicas. Abolió azotes para las mujeres y prófugos de las cárceles. Suprimió la argolla para las mujeres. Modificó las galeras perpetuas por 5 años de galeras. Y la católica, en 250 años, en toda América fueron ejecutadas 100 personas. En Cartagena de Indias fueron ejecutadas 5. En España fueron ejecutadas 46 personas de 125,000 procesos abiertos, es decir, el 0,0005. Sufrieron las penas. La Inquisición abolió el tormento antes que los tribunales civiles. La tortura no fue inventada por la Inquisición, eso ya estaba inventado. Prohibió la tortura para las mujeres que estaban criando. Perdonaba las penas a causa de la edad, de la ignorancia, de la embriaguez y de la pobreza. Y los indígenas en América, ninguno fue procesado ni juzgado por la Inquisición. Los orígenes, señores, de la leyenda negra son el político, porque las potencias europeas no podían aceptar 2 cosas. Una, que España fuera el hegemón importante en el mundo. Segundo, que desde Isabel la Católica se dijera que los indios eran iguales a los blancos y los negros también, y por tanto podían casarse, y los españoles podían casarse con indios o mezclarse con otras razas. Eso no lo podían perdonar las naciones racistas que hoy claman otra cosa, ¿no? Entonces, el religioso, es que la doctrina católica no se podía aceptar en la Europa protestante, y el llamado exterminio indígena, que no fue sino un mestizaje, y por eso se fueron acabando los indios, pero porque se fueron fusionando con las razas blancas en América. De manera pues que no nos vengan con este cuento, porque el origen de la leyenda negra es el político, el religioso, el bélico y el supuesto exterminio. Igual que este tema que hoy te venden muy moderno en México de hay que respetar los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Dices, claro, como en el virreinato. Porque justo así era el virreinato. Se establecieron pueblos de indios y pueblos de españoles y cada quien se rige con sus reglas. Pacíficamente. Y coexistían y cada quien se regía con sus reglas.
La única regla que España le impuso a los pueblos de indios es no al sacrificio humano. La única. Suena sensato. Bueno, y al canibalismo ritual. Y no creo que nadie hoy se arrepienta. E Inglaterra, que llegó a América, dijo el mejor indio es el indio muerto, pero peor fue en Australia. Porque en Australia llegaron, censaron 900.000 personas y dijeron que en realidad, después se arrepintieron, no son seres humanos. Entran dentro de la zoología y fauna, dentro de la zoología. Y pusieron en los mapas terra nullis. ¿Por qué? Porque si no eran seres humanos podían ser eliminados. Y en Tasmania sobrevivió una sola mujer del genocidio de Tasmania. No vamos a relatar el propio genocidio inglés de una parte pequeñita del pueblo inglés, muy pequeñita, que impuso a sangre y fuego el anglicanismo colgando sacerdotes católicos y católicos de los campanarios de las iglesias. Y sin irnos tan lejos, personajes como Churchill, que pasan por grandes demócratas. Segunda Guerra Mundial, necesitaba comida Inglaterra y el ejército inglés, y Churchill dice, bueno, venga el arroz de la India para nosotros. Y eso causó la muerte de 3 o 4 millones de indios. Un siberiano, ¿no? Un hombre que vivió en la estepa siberiana toda su vida. Y el hombre toma un avión a España, pero por error cae en Punta del Este, las costas del Uruguay. Escucha que la gente habla español y cree que está en España y dice, no, estás en Uruguay. Y el hombre va caminando y llega al Río de la Plata y dice, y no se habla español también. Bueno, ¿habrá otra religión? No, son católicos en ambos lados. Llega caminando hasta la cordillera de los Andes y hay otro país que se llama Chile. ¿Ahí cambian de idioma a religión? No, tampoco. No cambian. No cambian todo el continente. Dice, ¿cómo? Ustedes no cambian de idioma, no cambian de religión, tienen el mismo origen y son 20 países separados. ¿Ustedes son oligofrénicos? ¿Tienen algún problema? Porque no va a poder entender que seamos 20 países. Es más, uno me decía, pero seamos un país muy grande. Rusia sería más grande todavía. Es más, Rusia tiene 11 usos horarios. Cuando en una parte de Rusia son las 11 de la mañana, en otra parte son las 12 de la noche. Y sin embargo, conforman un solo país. Entonces, que nosotros nos hayamos separado, digo que es un crimen contra la historia. Es ridículo hablar de conquista española de América. Cortés no conquistó nada, no hubiese podido conquistar nada porque 200 hombres, ni con fusiles automáticos, hoy se entiende como tiene la OTAN, podría haber conquistado y vencido un ejército de 200.000 hombres. Por eso los norteamericanos no pudieron vencer en Afganistán, porque no conocían el terreno y eran superior los otros, aunque tuviesen menos armados. Y Cortés los derrota porque la realidad es que los aztecas eran una minoría, una nación opresora, pequeña, que oprimía a las otras. Y entonces cuando llega Cortés, lo que hace es servir de catalizador para que todas las naciones oprimidas, que son distintas a la nación azteca, no es una guerra civil, es una guerra nacional de liberación, una guerra nacional de liberación de los pueblos oprimidos por los aztecas que marchan junto con Cortés para derrotar al imperialismo más macabro de la historia de la humanidad, que era el imperialismo azteca. Pero así podemos seguir, se entiende, recorriendo el continente. Es decir, lo que reinaba en América, se entiende, era el infierno. Esa es la verdad que oculta el pensamiento negro legendario, porque entonces toda la leyenda negra, si los jóvenes la conociesen, se caería como un... No se me ocurre mayor explotador hijo de puta en la historia de México que los aztecas, porque los aztecas oprimían a todos los demás pueblos de los valles centrales de Mesoamérica, mataban 40,000 personas al año, extraían 40,000 corazones en una época en la que una ciudad promedio del lago de Texcoco tiene 10,000 habitantes, es decir que los mexicas sangraban 4 ciudades al año ofreciéndole corazones a Huitzilopochtli. Y de alguna forma son los buenos de la historia. Yo no entiendo esta versión mexicana de la historia donde, con tal de mentarle la madre al español, glorificamos al mexica, que es el mayor opresor de la historia de Mesoamérica. Y todos los pueblos oprimidos, esos a los que el marxismo se supone que defiende, todos los pueblos oprimidos se unieron a Cortés y se liberaron de su maldito opresor. Claro, podríamos contar esa historia, y entonces México sería resultado de la unión y del triunfo. Pero nos contamos una historia. ¿Cuál es el hecho más relevante del siglo XX, geoestratégicamente hablando? Hay un hecho que ha pasado completamente desapercibido y cambia el peso de la geopolítica, que es la desaparición del Imperio Británico. ¿Qué hacen los ingleses para que su propia población no entre en depresión? Porque claro, era un hecho tremendo. De repente el Imperio había ganado la guerra, supuestamente, no había ganado la guerra Inglaterra, había ganado Estados Unidos y Rusia. Y bueno, te pierdes el imperio. O sea, ¿cómo vendes a tu población que gana una guerra si pierdes un imperio? ¿Qué clase de victoria es esa? Entonces hay una serie de estudios encargados por el gobierno británico, o sea, sufragados por fondos públicos, pero hechos por universidades británicas, donde empiezan a recuperar la historia de la decadencia del Imperio Español, The Decline of Spain. No hablaban de Franco, no, hablaban del Imperio Español. ¿Y por qué esa obsesión en pleno siglo XX de hablar de nuevo de la decadencia española? Para tapar de nuevo la decadencia británica, que era la que realmente estaba ocurriendo. Siempre